Ok, buenos días. Un saludo aquí a YouTube, que tenía mucho tiempo que no subía videos. Pero tengo unos cuantos ahí que voy a subir. No los había podido subir porque no había tenido casi tiempo. Entonces ahora hoy estoy haciendo un video en una BMW X5 2008, pero puede funcionar desde el 2007 hasta el 2010. Tengo un problema de vacuum leak. Cambié el protector de válvulas, valve cover gasket nuevo, con todo y gasket, porque pensé que era el problema de ahí. Tenía un poco de liqueo de aceite aquí, pero no sé si solo cambiando esto se solucionaba el problema. Entonces compré todo esto nuevo. Venía ya con este gasket de aquí, este gasket, el gasket que va entre el protector y el bloque del motor. Entonces este es aftermarket. Había oído que tal vez no funcione muy bien. En realidad no puedo decir que sí o no puedo decir que no aún, porque tengo aproximadamente 2 meses que lo cambié. El original lo tengo todavía yo en el garage, por cualquier cosa de que este no funcione, y tal vez no era el problema este. Yo lo guardé pensando en el futuro de que si este no salía bien, podía ya usar el nuevo si en caso de que esto no fuera el problema. Entonces cambié esto, cambié la manguera que va conectada allá atrás. No sé si alcance a ver esta que está aquí. Corre de aquí del valve cover gasket, corre, entra por abajo aquí del intake del manifold, entra por aquí y tiene 2 conexiones. No se puede ver bien, déjenme ver a ver si puedo yo alumbrar un poco aquí con la lámpara, pero yo creo que no se va a poder ver muy bien. Hay una conexión, aquí corre una, ahí corre, es esa, conecta una abajo y conecta una ahí a un lado. Yo creo que una conecta, déjenme ver, ahí está la conexión, ahí abajo, déjenme ver si se puede apreciar. Ahí yo creo que se alcanza a ver el codito pequeño allá abajo. Y ahí yo creo que no se alcanza a ver muy bien. Bueno, pero conecta ahí abajo, conectan 2. Entonces ya yo estando ahí abajo, yo vi otra conexión que es, déjenme ver, aquí sí, tal vez alcance a apreciar de aquí. Déjenme alumbro con la otra lámpara. Ok, ahí robo un poquito de luz. Ok, déjenme ver si puedo yo enfocar bien. Yo creo que es más para allá. Ya, ok. No sé si alcanzan a ver ahí la manguera, el codo que conecta ahí. Se alcanza a ver otra entrada allá abajo. Déjenme ver si yo te encuentro algo largo para yo. Okay. Esto de aquí, esta pieza, no esta, no la manguera esta. Esta es la manguera que yo cambié, que viene una manguera como en forma de Y. Yo estoy hablando de este de aquí, que en pocos videos yo he revisado y no sale ninguna información respecto a esto. Pero entonces cuando yo desarmé el manifold, déjenme limpiar la cámara para ver si se puede enfocar mejor. Cuando yo limpié el manifold, me encontré que esta es un poco difícil de encontrarla. Déjame ver.
Ahí no agarra. Ahí es que se ve bien. No tan bien, pero que es un poco difícil con el teléfono y luego no hace las tomas bien. Ok. No sé si se alcanza a ver bien. Ok. Ahí está un poquito mejor enfocado. Esta pieza, oh my god. So, este de aquí es un sensor. Y aquí está el conector. Y esto va conectado al manifold. Entonces supuestamente eso mide el calor o algo así. Estuve leyendo un poco en internet. Está un poco caro, el original está en 100 y algo, pero yo lo dejé así, yo lo limpié. No sé si eso tenga algo que ver, si después de que yo suba el video, si alguien ha tenido ese problema y en esta misma camioneta, pues agradecería que dejaran ahí, no sé, un comentario, a ver si han tenido el mismo problema y yo pueda saber si ese es el problema en mi carro, porque en realidad vibra mucho cuando está en ralenti. He cambiado todo lo que yo pienso que tal vez podía hacer eso. Bujías nuevas, los ignition coil, no les voy a mentir, no los he cambiado, pero cuando yo de recién compré este vehículo no vibraba tanto. Eso fue otra también, después de que yo cambié el sensor de cigüeñal, el crank sensor, porque me falló. Después de que yo la compré al mes falló y el carro no me arrancaba, entonces yo lo tuve que cambiar. Eso, para los que tengan la camioneta, ustedes saben que está allá abajo. Yo lo pude cambiar sin quitar el intake manifold. Se me hizo más fácil cambiar ese sensor sin quitar el manifold que quitando el manifold. Lo cambié. Después de cambiarlo, el carro después de como una semana empezó como con esas vibraciones y siempre me marca un código de falla que es sensor de cigüeñal, signal, algo así como un signal, no me recuerdo cómo dice, pero siempre está ese código de falla. Lo borro y vuelve a salir. Puede ser que lo que a mí me pasó, que cuando yo lo compré en Advanced Auto Parts, al principio me dieron en lugar de un crank sensor, me dieron un camshaft de los que van aquí arriba. Entonces yo me di cuenta por el número de parte que supuestamente venía en la caja, pero son igual, idénticamente igual. Yo no sé en qué se diferencian. Entonces yo fui, reclamé, me dieron otro supuestamente. Tuve que esperar un día a que supuestamente lo mandaran, y cuando yo fui me entregaron el otro sensor que supuestamente era el crankshaft. En la caja decía el número y yo lo busqué y decía que crankshaft, pero adentro de la caja no se distinguen los sensores. No puedo saber si en verdad me dieron el crankshaft sensor o el camshaft sensor. Si alguien le ha pasado este problema o se pueden confundir, porque de hecho los conectores traen lo mismo, traen 3 pines. Entonces yo no sé exactamente cómo se puedan diferenciar esos sensores, si prácticamente son igual. Si alguien sabe de eso, que me deje saber en los comentarios y tal vez me puedan ayudar un poco en cuestión de eso, porque después no se le borra el código y siempre me da ese fallo. Y como les digo, el carro siempre me vibra en ralenti. Todo lo que sea con cuestión de vacuum, lo más común, se lo he cambiado. Este de aquí, esta es la vieja que tenía el otro, pero no creo que por aquí pueda ser. He revisado si tengo liqueo de aceite. No tengo liqueo de aceite. Viene, de hecho, este cover también venía con esta nueva, con el PCV. Venía nueva también, por eso mismo lo cambié nuevo, porque pensé que a lo mejor era el PCV valve que viene junto con eso. No la quise cambiar solamente esa, porque había visto que a muchos no les ha funcionado, entonces por eso me quise arriesgar. Yo la compré, de hecho, solo esa valvulita, pero no la quise yo cambiar porque a muchos que la están cambiando dicen que no les ha funcionado, entonces no quise arriesgar. Ok, respecto al vacuum que les digo, pues me he cansado de buscar. Le he cambiado lo que más yo sé.
Las Disa Valve son nuevas, esta y la que va por acá abajo son nuevas, que son dos. Pero ayer yo hice una prueba con esta manguera que están viendo y esta bomba. No tengo el smoke machine que regularmente se utiliza para eso, para hacer un trabajo bien, pero no la tengo. Entonces yo inventé algo así, con un cigarro de esos que le entra aquí, lo prendo y le empiezo a bombear y eso manda el humo para allá. Entonces yo ayer hice la prueba pero yo hice la prueba con lo que va aquí, que entra en el trolley body y sube acá. Yo se los voy a mostrar ahora, que fue aquí. Este entra en el trolley body, no, perdón, este entra en el trolley body y este queda para arriba. Entonces yo conecté el guante aquí y la manguera. Entonces el humo que salía, en realidad solo salía humo por aquí. Yo veía que salía entre aquí y aquí. No, pero no sé exactamente si en verdad sea de la Disa Valve. No quiero adelantarme a eso. Entonces lo que yo pensé es como ahora aventar el humo ahí, directamente en el trolley body, y tengo más visibilidad aquí porque quita el plástico, entonces puedo ver a ver por dónde lo avienta. Cualquier cosa, si yo puedo filmar, yo lo voy a filmar, pero si no, yo les dejo saber por dónde sale más el humo, porque tengo que estar bombeando y estoy solo, entonces no podría yo sostener el teléfono y estarle bombeando. Pero yo voy a tratar no, y de hecho no lo puedo porque tendría que ponerlo yo acá arriba para que se viera, pero no se puede. Se me es un poco difícil. Cualquier cosa, cuando yo le bombee y esté saliendo el humo, yo grabo un video más rápido y entonces va a estar en partes el video.